Gracias, Señor. Vamos a orar en estos momentos. Dios bueno, Dios de misericordia. Dios, venimos delante de ti reconociéndote que necesitamos de ti. Haz que nuestros corazones se derritan delante de ti. Que todos nuestros impulsos, que toda nuestra mente anclada en nuestros deseos carnales se derritan delante de ti. Haz que nuestra voluntad rebelde, que nuestra voluntad que se revela delante de ti, se alinee a la voluntad de tu Hijo amado. Dios, haz en nosotros esa transformación genuina de un corazón nuevo, de un espíritu recto dentro de nosotros, para que hablemos las proezas, las maravillas de tu palabra, para que exaltemos la revelación completa de Cristo Jesús en los cielos, en la tierra, en la revelación de tu divina palabra, Dios, y que podamos apuntar a todos aquellos, a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda la gente, a quién es Jesús y quién es Dios, a quien oramos y honramos en estos momentos. Gracias, Dios. Gracias por la sanidad que sigue sobrando en la vida de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, y te rogamos, Dios, que continúes, Dios, haciendo la obra en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento en estos momentos, hermanos. Es un gozo y una alegría poder continuar con el libro de Marcos. Estamos hoy culminando el capítulo 7, comenzando el capítulo 8. Y lo que voy a hacer es leer la porción bíblica que nos toca hoy, para entonces expandir, exponer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y lo vamos a ver en el capítulo 7, versículo 31 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 7. Y le voy a pedir que sí lo busquen en sus Biblias, lo mantengan ahí, porque vamos a estudiar lo que dice ahí. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuantos más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es la cuenta de Marcos de la sanidad del sordo mudo. Capítulo 8, ahora vamos a ver la alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y los enviaré en ayuda a sus casas y se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron:
¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habrían sobrado 7 canastas. Eran lo que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca, en la barca, y se fue a la otra ribera. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Tenéis ojos? ¿No veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Palabra de Dios, hermanos. Es glorioso escudriñar la Escritura y mirar toda la riqueza que emanan de su palabra. El domingo pasado estuvimos viendo 3 correcciones de la religión sin Dios, la falsa adoración. Estuvimos viendo cuál es el punto de la religión
y estuvimos viendo un modelo que el Señor trae, para exhibir lo que es un verdadero adorador, lo que es un verdadero creyente, un modelo. Y haciendo así una conexión con este pasaje de hoy que acabamos de leer, Marcos nos muestra que la verdadera religión está basada en la ejecutación de un milagro. Debe de ocurrir un milagro en la persona del ser humano para recibir lo que es la verdadera religión, para poder estar dentro de un corazón que se inclina a la verdad de Dios. Para entender cuál es la verdadera adoración y cuál es el propósito de la religión, necesitas observar un verdadero creyente como exhibió Jesucristo con la mujer cananea, quien reconoce que Jesús es el hijo de David, y esto es un término de mesiánico, y se postra delante de él y se humilla delante de él. Para que esta mujer pudiera exhibir tal grado de fe, necesitas notar en ella el milagro de la revelación. Nuestro hermano Roberto estuvo leyendo el capítulo 11 de Hebreos, y un capítulo bien enriquecedor de la verdad de Dios por medio de la fe, de los grandes acontecimientos que sucedieron. Y yo creo que la mayoría de las personas están muy de acuerdo en la primera parte de ese capítulo. Grandes proezas, grandes milagros, grandes sucesos. Pero no vemos que hay un corazón que emana de ese capítulo, que nos enseña que tanto en las grandes como en las bajas, estos hermanos, estas personas, estos creyentes que dieron sus vidas, que fueron aserrados, que fueron muertos a espada, también poseían una fe tan grande, tan genuina, porque Dios les había revelado quién es Él. Y una vez que Dios ha sido revelado quién es, entonces el ser humano puede continuar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es el milagro de la revelación? O mejor dicho, la doctrina de iluminación. ¿Qué es esta doctrina? Pablo explica en 1 Corintios que el hombre natural, escuchen muy bien esto, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, sin que Dios intervenga en esa persona, tiene la capacidad, una, de conocer quién es Dios. No puede conocer a Dios porque no ha conocido a Cristo. Solamente Cristo puede dar a conocer a Dios. Y dos, no puede conocer a Cristo puesto no ha sido revelado Cristo a su vida. No ha sido convencido por la palabra de Dios. Por ende, su fe no está basada en la Escritura, no está basada en la verdad de Dios. El hombre en su estado natural es incapaz de venir a Cristo y de mucho menos creerle y de mucho menos someterse a Él en obediencia. Solamente aquellos que Dios ha decidido de su gracia dar la fe, la revelación, la iluminación de presentarles quién es Dios, entonces ellos pueden actuar, moverse en esta dimensión. Al menos que ocurra un milagro, una interrupción divina de parte de Dios, donde Dios capacita al hombre que está muerto espiritualmente hablando y ajeno a la vida de Dios, y por medio del oír, y por medio del leer, y por medio de ver, puede entender el mensaje del Evangelio, puede entender cuál es el llamado de Dios,
puede responder al mensaje de Dios. Y esto es el milagro, ya que posee lo suficiente para que una persona pueda correr hacia Cristo, puede entender que su condición verdaderamente es de enemigo delante de Dios y por lo tanto necesita reconciliación con el Creador por medio del Cordero de Dios, quien vino al mundo para quitar el pecado de una vez y para siempre, y que para entonces podamos someternos a Él, al Señor, con sus comandos, con su palabra, poderle seguir. Toma un milagro para creer. El salmista nos dice en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Toma un milagro para creer. Y ese es el título de este mensaje. El milagro de creer. Vamos a ver 4 maneras que ilustra Marcos en este pasaje que acabamos de leer de cómo llegar a la fe. 4 maneras de ilustrar lo que ocurre en la vida espiritual de una persona que no cree, que vive en la oscuridad y de repente Dios lo trae a la luz y le presenta la revelación de Cristo. Número 1, vamos a ver el milagro de oír y hablar. Y ese es el pasaje primero que leímos en capítulo 7, versículos 31 a 37. En este pasaje tenemos un milagro singular. Esto es muy importante que lo notemos, que precede al milagro de la multiplicación de peces y de panes para miles de personas. Jesús sana al sordo mudo cuando viaja desde Sidón a Decápolis, continúa en territorio gentil. Esto lo trae para que Jesús, a este señor sordomudo, lo traen para que Jesús lo toque y lo sane. Esa es la intención del grupo que lo trae a él. Jesús decide en primer lugar apartar a este hombre. Le mete los dedos en las orejas como señal de que lo iba a sanar y lo toca su lengua, probablemente mojando su dedo con saliva para indicarle a este señor, a este pobre hombre que no puede escuchar, que no puede hablar, que le iba a sanar tanto los oídos como la lengua. Muchos se preguntan por qué Jesús lo hizo de esta manera. ¿Acaso decir la palabra para Jesús, sé sano, no es suficiente? Pues no solo lo iba a sanar a este hombre, sino que lo iba a hacer de una forma muy personal. Y quiero que se queden con esa palabra también, personal. Él está comunicando por medio de los sentidos que sí tiene este hombre, que es el tacto. Le pone los dedos en las orejas y le pone saliva en su lengua. Está enfatizando las cosas que sí puede, que sí tiene, sus sentidos que sí están funcionando. En el versículo 34 dice, levantando los ojos al cielo gimió. Este gemir es algo muy personal, está conmovido por la situación de este hombre. Gimió y le dijo, éfata, que quiere decir, se lo dijo en la lengua aramea, que quiere decir sea abierto. En indicación de lo que iba a recibir para este hombre, Jesucristo, ¿a dónde mira? Hacia arriba. Este hombre puede ver que Jesucristo está mirando hacia arriba y que lo que va a recibir este hombre procede de arriba. Note que dice que gimió en una forma personal. Jesús se está compadeciendo por este hombre. ¿Qué sucedió? Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua, les mandó que no le dijese nada a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban.
Esto es una clara señal de desobediencia. Este hombre fue sano en el momento, al instante, mas sin embargo no está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Muchos admiradores de Cristo se pierden en la euforia del milagro. Dios hizo el milagro, Jesucristo hizo el milagro y solamente lo miran a Él como el hacedor de milagros. Cristo Jesús es el Señor y Cristo Jesús es el Salvador. Los milagros vinieron a acompañar a Jesús como autentificación de la palabra que Él estaba dando. Esta sección culmina con el milagro singular del sordo mudo. Vamos a ver algunas aplicaciones. El trato que tuvo Jesucristo con esta persona de acuerdo a dónde estaba él. Ese tacto, esa forma de separarlo de la gente, de llevarlo a un lugar, de tocarlo, de gemir por él. Esta aplicación es para nosotros, hermanos, cómo nosotros nos compadecemos por los demás. Sanar o restaurar a alguien a pesar de que si va a obedecer o no va a obedecer, Jesucristo lo hizo y así cada uno de nosotros también como su cuerpo hagamos con los demás en una forma espiritual para que podamos entender y podamos obedecer. Nuestros oídos espirituales necesitan ser desatados y nuestra lengua muda debe de ser suelta para que hable las maravillas del Señor. Jesús en una manera física demuestra lo que ocurre en la manera espiritual, por esto es constantemente, Él nos invita cuando usted está leyendo su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Se necesita algo más que una admiración hacia el Señor para poder ser un seguidor de Cristo. Usando el método de sándwich, quiero explicar lo que quiero decir con esto. Es un sándwich, usted tiene pan arriba y pan abajo y en medio tiene algo riquísimo. El autor aquí, Marcos, está utilizando este método para enseñarnos algo muy importante. Él lo hizo y lo está haciendo, ya hemos notado varios patrones que utiliza Marcos. Cuando liberó al endemoniado garanero, esa lectura que está en el capítulo 5 de Marcos, él termina esa sanidad con ese hombre y luego se va a la barca y luego llega a un lugar donde es encontrado por Jairo, un principado del sistema de los judíos. Jairo le dice que su hija está mala. ¿Qué hace Jesús? Comienza a caminar hacia a la casa de Jairo. Y en medio de todo eso, Marcos pone la historia de una mujer que estaba con un flujo de sangre por más de 12 años y que fue y tocó el manto del Señor. Ese es lo que llamamos el sándwich, el término de sándwich. Hay una historia, hay otra historia y en el medio hay una historia que aparece para traernos más estabilidad a lo que estamos obteniendo, lo que nos está presentando Marcos. Él nos está presentando que en cuanto a la fe, primero nos presenta el milagro singular de un hombre sordomudo y luego, más después, nos va a presentar el milagro singular de un ciego. Y entre medio viene este punto, la fuerza de la incredulidad. Punto número 2, que comienza en el capítulo 8, versículo 1 al 21. En estos versículos, aquí del capítulo 8, tenemos la segunda alimentación milagrosa de panes y peces. Marcos nos trae más evidencias del supremo poder de Cristo, quien sana,
quien desata y alimenta a las multitudes desde su compasivo corazón. Pero también nos muestra la debilidad, la realidad del ser humano que no entiende. Y pone 3 pruebas aquí en este pasaje. En el versículo 2 le dice a los discípulos, esta es la prueba número 1. La prueba es para los discípulos. Prueba número 1, tengo compasión de la gente. ¿Por qué tiene compasión de la gente? Porque llevan 3 días con él y no los quiere despedir porque no tienen comida, están en el desierto y si los despide pueden desmayarse en el camino. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Versículo 4. ¿De dónde podrá alguien sacar pan para todos estos aquí en el desierto? Esa fue la respuesta. Eso fue pesimismo. La realidad es que son 3 días que están miles de personas con Jesús y enviarlos pues podría ser peligroso. Esa es la realidad para ellos, pero la realidad para ellos también es que por aquí no hay un lugar para comprar pan. No hay algo para poder resolver el problema de esta gente. El pesimista dice que no tenemos que darle, ni siquiera hay una tienda alrededor para comprar. ¿Qué hace Jesús? Pregunta cuántos panes tiene. Esa es la indicación que nos lleva el autor. Jesús preguntando qué es lo que sí tienen. No digas lo que no tiene, sino lo que sí tiene. Y sí tenían 7 panes y unos pececillos. ¿Y qué hizo Jesús? Pues lo mismo que hizo en la otra multiplicación. Agarró los panes y agarró los peces y los bendijo y multiplicó y repartió suficiente para que todo, más de 15,000 personas fueran alimentadas en esa ocasión. Prueba número 2. La prueba viene en versículo 11. De parte de los fariseos a Jesucristo. Versículo 11. Vienen los fariseos pidiendo señal del cielo para tentarle. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué pide señal esta generación? Y note que lo dice gimiendo en su espíritu. El incrédulo no se sacia. Puede ver todas las evidencias. Puede ver el infierno mismo. Y regresar del infierno. Y aparecerse a todos y decirle lo cruel y lo difícil y lo espantoso que es el infierno. Y la gente no se va a convertir. Esa es la realidad del incrédulo. Esa es la fuerza de la incredulidad. No se les dará señal a esta generación. Prueba número 3. Regresa con los discípulos. Versículo 15. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la respuesta de ellos? No entendieron. Dijeron, versículo 16, es porque no trajimos pan. Ahora, analicemos el versículo 15. Es muy importante que miremos esto. Los fariseos, probablemente pensando en ellos por la señal que habían pedido nuestro Señor Jesucristo, pero pensando en toda la contaminación que traían en su enseñanza, le dice a los discípulos, mirad, que quiere decir cuidado y guardaos de los fariseos, guardaos de esta enseñanza. Y de Herodes o de los herodianos, de todos aquellos que se alineaban para ejecutar las órdenes de Herodes. Y esto representa más como el secularismo. Ambos son enemigos de Cristo. Ambos tuvieron completa responsabilidad de llevar a Jesucristo al Calvario, a ejecutarlo en la cruz. Mirar o cuidado
Estos son imperativos y son advertencia en contra de la enseñanza tradicional y en contra de la falsa adoración que enseñaban estos fariseos. Ellos, los discípulos, tendrían que lidiar en contra, hermanos. Ellos tendrían que lidiar en contra de estas enseñanzas como los guardianes de la palabra de Dios, como los pastores de la iglesia del Señor. Por el pesimismo de los discípulos, no habían logrado entender en una forma experiencial que Jesús, el mismo que había repartido panes y peces en otra ocasión, era suficiente para ellos. Y ahora que se encuentran en una barca, yendo hacia un lugar, se encuentran ahí y se preocupan de que Jesús les está reclamando que no trajeron pan. Si de unos pocos panes alimentó a miles, quizás 20,000 personas, ¿por qué van a pensar ellos que con un pan Jesucristo no puede hacer todo? Es más, ni siquiera necesita el pan. Escuchen el reclamo del Señor. En versículos 17, el Señor va a reclamarle a ellos directamente con 5 preguntas. ¿No entiendes ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿No recordáis? ¿Cómo aún no entendéis? El versículo 21. Todas estas preguntas fueron para reclamar a sus discípulos su situación de incredulidad. No entienden ni comprenden por la dureza de su corazón después de tantas evidencias continuas a diario y continúan sin entendimiento. Mateo dice que al final de este pasaje, el pasaje paralelo en Mateo, dice que sí entendieron que lo que les hablaba no era de pan físico, como habían entendido al principio, sino de la doctrina de los fariseos. Este pasaje comienza con Jesús poniendo a prueba a sus discípulos con el pan para miles. Sigue con la tentación que le traen los fariseos pidiéndole señal a Jesucristo y termina con los discípulos fracasando la prueba de no entender al Señor. ¿Qué implicaciones tenemos aquí? Puedes estar en la iglesia, puedes participar de la iglesia y seguir sin entender, sin tener un entendimiento claro de quién es el Señor. Puedes estar haciendo todas las cosas correctas, pero no tener una visión completa de quién es Dios. Y por lo tanto eres presa fácil para ser movido, para que las emociones traicionen. Por esto muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos sanidades, no sacamos demonios, no hicimos tantas cosas en tu iglesia. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, porque yo nunca los conocí, hacedores de mal. Lamentablemente, vivimos en una época de mucha ignorancia de la palabra de Dios, de poco conocimiento de la persona de Dios, de tener una superficialidad de lo que es la fe, puesto nos hemos acostumbrado a una fe que simplemente fue un acto, un evento, una cosa que hice un día. Hasta ahora este pasaje puede emocionarnos con los milagros de Jesús, pero si no nos estamos emocionando con la persona de Jesús para adorarle, para obedecerle, entonces no estamos entendiendo quién es Jesús.
La fuerza de la incredulidad es una realidad. Muchos, aún profesantes cristianos, viven con este problema, con la incredulidad. Jeremías 9:24 dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiero? Que me entiendas y me conozcas. Esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos. Sigamos con el tercer punto de los versículos 22 del capítulo 8 al 26. Este es el milagro de ver plenamente. Ya vimos el milagro del sordomudo, ya vimos la fuerza de la incredulidad y ahora vamos a ver el milagro de ver plenamente. Ahora en otro lugar, en Bethsaida, le traen igual, como pasó hace rato, le traen un ciego a Jesús para que lo sane. De la misma manera, vemos lo personal de Jesús otra vez. ¿Qué hace nuestro Señor en el versículo 23? Primero, lo toma de la mano al ciego. Segundo, lo saca fuera de la aldea. Tercero, escupe en sus ojos. Cuarto, le pone las manos encima. Y quinto, le pregunta si ve algo. El hombre comienza a ver, pero mira borroso, pues ve a hombres como a árboles andando. Jesús continúa con la obra de sanidad. Los discípulos ya habían visto a Jesús sanar a miles de personas completamente e inmediatamente. Lo que no habían visto era una sanidad parcial, una sanidad no completa. Esto es muy importante que veamos por qué el autor nos está trayendo esto. Te preguntas, ¿por qué Marcos, el autor, escoge este milagro imparcial en primer lugar para traernos una enseñanza? ¿Acaso no habían otros miles de milagros que podía escoger? Pero este era necesario para que nosotros tuviéramos entendimiento de algo. ¿Podrías pensar que de alguna manera Cristo Jesús no tenía la capacidad en ese momento para sanar a esa persona? O quizás este hombre no tenía la super fe necesaria para ser sano. La obvia respuesta de estas preguntas es negativo. Obviamente el creador de los ojos del ser humano tiene toda la potestad para reparar la vista de este hombre y no necesita la fe de él, pues Jesús es suficiente para sanarlo, para restaurar su vista, así como lo hizo con el ciego que estaba en el estanque de Siloé en Juan capítulo 9, ni siquiera le pidió que lo sanara y Jesús fue y lo sanó. Entonces, ¿Cristo quiso hacerlo así? Sí, y Marco captura este relato para traer el milagro de la revelación a nuestras vidas. Este milagro vino a traer vista a un ciego, primero con la habilidad de ver, de mirar borrosamente. Cuando miró el ciego a la gente como árboles que andaban. Pero segundo, versículo 25, puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esta es la realidad del que estaba ciego. Y ahora puede ver, primero borrosamente, pero puede ver
puede apreciar la luz en sus ojos, puede detectar algo de la realidad y según va caminando en la poderosa palabra de Dios, bajo la luz de su palabra, puede continuar siendo transformado hasta el conocimiento pleno de poder ver bien quién le está sanando es Jesús de Nazaret. Él es el sanador y Él lo había traído a este hombre para ver parcialmente, para traer una enseñanza a nuestras vidas. Primero ve, solamente que ve borrosamente. Esto describe la doctrina de la regeneración con la doctrina de la santificación. Dios habilita al ser humano para poder ver, para poder captar, para poder recibir la luz espiritual y poder ver, aunque sea borroso por el momento, hasta que se forme Cristo completamente en nosotros, hasta que pasemos el proceso de santificación y pongamos las cosas de nuestra vana manera de vivir a un lado y comencemos a vivir bajo la luz de la Escritura, vivir para los propósitos de Dios y estar anhelando ese encuentro de ya no ver borrosamente, pero ver completo y que la primera persona que veamos sea nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos habla mucho acerca de esto en Corintios, pero hay un versículo que me trajo la atención en 1 Corintios 13, 12, que dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, más adelante, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay una progresión en nuestra santificación y a la medida que vamos entendiendo las riquezas que emanan de la palabra de Dios y vamos obteniendo esa sinceridad en nuestros corazones, nuestros corazones arrepentidos delante de Dios, vamos viendo mejor, más claramente la realidad de Dios en medio de este mundo. Miremos la riqueza de este texto. Versículo 26. Jesucristo lo envió a su casa. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vete a tu casa. Entendemos por la cuenta de Marcos que vamos hacia la revelación. El punto de Marcos es llevarnos hacia la revelación. Este hombre sí obedeció la orden del Señor. El otro sordomudo, no. Quiso hacer más el show. Quiso atraer la atención. Jesús, el hacedor de milagros, está aquí. Pero ese hombre se fue y se llevó el milagro para su casa. Su transformación, su restauración se la llevó a su casa. Y nos lleva al último punto de este pasaje, que es el milagro de la revelación. En los versículos 27 al 30, la iluminación. Después de largos caminos en todos estos territorios, Jesús, quien está con sus discípulos, les pregunta en el versículo 27, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28, la respuesta. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, algunos de los profetas. Claro que la gente no tiene entendimiento de lo que es el Señor. Tienen una idea que hace una línea directa con estas personas. Dicen que es Moisés, dicen que es Elías, dicen que está conectado con estas personas. Así como el principal, el maestro Nicodemo, que vino de noche buscando a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿tienes tú algo que ver con Dios?
Porque las cosas que tú haces están directamente conectadas a que Dios está contigo. Hay una conexión, pero no se ve quién es la persona. La realidad de Cristo, la realidad es que Cristo, para todos estos profetas, es la culminación de su profecía. Es la satisfacción completa de su profecía. Jesucristo no es otro profeta. Jesucristo es el gran profeta y es el profeta que culmina toda la profecía de la palabra de Dios. Pero note qué tan personal se vuelve esta conversación. Jesús está a solas con sus discípulos. Hace la pregunta más penetrante, más personal. Entonces, ¿quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Hermanos, ¿Cristo es personal en tu vida? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Cómo lo describes? ¿Es más personal Jesús en tu motivación para vivir, tu mayor tesoro? Él es la fuerza de tu vida, de las energías que cobra cada mañana para vivir. Disfrutas de una relación con Él. Buscas llegar el domingo a la iglesia con los que se habían propuesto estar reunidos en la adoración. Anhela su regreso. Entiendes que este mundo caído se puede quedar con todo lo demás, pero tú te quedas con Cristo. ¿Estás dispuesto a ser identificado como uno de ellos? Que alguien se atreva a decir que tú eres cristiano. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Versículo 29. Lucas, en este mismo pasaje paralelo, dice que Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y Mateo, que tiene el mismo pasaje paralelo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los tres evangelios dicen que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mateo añade que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Aquí donde está la revelación, hermanos. Sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha dado a entender quién es la persona que te está preguntando, ¿quién soy yo para ti? Pedro entendió que Jesús es el Rey ungido, que es el humano escogido por Dios para cumplir las profecías del ungido Rey, el Mesías de Dios, quien también es el Hijo de Dios. Pedro comenzó a entender que la persona que estaba delante de él no era cualquiera. Este es el Cristo. Y esta revelación divina la recibió del Padre. Él mismo no la pudo captar. En conclusión, toma un milagro, una interrupción de nuestra vida para tener oídos para oír, para tener ojos para ver que Jesús es el Señor y Salvador, el enviado ungido por Dios, el único Salvador de los hombres, y recibir este conocimiento de quién es Jesús significa para nosotros como implicación seguirlo a Él, pues Él es el que obra la salvación en cada uno de nosotros para que vivamos bajo el poder del Evangelio que nos ha liberado
de las ataduras del pecado, de las ataduras del Señor pecado, y nos ha trasladado de la oscuridad a la luz de su Hijo amado, para que vivamos encendidos por el poder del Evangelio de Dios, que es dinamita para nuestras vidas, para que nuestro enfoque sea la persona de Cristo y que sea Él el nombre que es sobre todo nombre, para que vivamos y seamos completamente dedicados hacia Él. Primero vamos a ver borrosamente y caminamos así y podemos recibir la luz del Señor y podemos ver poco a poco la realidad de Dios según vamos siendo santificados. Pero va a haber un momento, hermano, que esa progresión termina en glorificación, cuando ya no va a haber nada que nos impida ver el rostro de nuestro Señor. Y vamos a poder adorarle así como lo hizo esa mujer cananea, tirados en el suelo completamente, diciéndole: tú eres mi Señor, tú eres el Mesías. Adoremos a Dios. Gracias, Dios, te damos por este momento. Te rogamos que nos ayudes a recibir tu palabra, a correr hacia ti, a reconocer que tu Hijo Jesucristo le has dado nombre que es sobre todo nombre, para que por Él vivamos, para que para Él vivamos y para que toda la gloria y toda la honra que nosotros recibamos en cierta forma la redirijamos hacia Cristo. Que no nos vean a nosotros, pero vean a tu Hijo amado en el esplendor de su gloria. Gracias por Jesucristo y gracias por el nombre de nuestro Señor, en quien oramos. Amén, amén.